Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que mi Señor les bendiga a todos. Es nuestro más sincero deseo en esta noche y esperamos de que Dios esté siempre con nosotros, como decimos muchas veces, en las buenas y en las malas, dice uno. O sea, ¿verdad? Cuando uno está pasando pequeñas tribulaciones. El mensaje que yo quiero compartir con la ayuda del Señor en esta noche lo he titulado ¿Qué son las disciplinas? Hoy está terminando, está. Tomando de base lo que la palabra del Señor nos dice en Hebreos capítulo 12 del verso 3 al 10. ¿Qué son las disciplinas? Hoy, con la ayuda del Señor, estaré amplificando el tema sobre las disciplinas, pero desde el punto de vista espiritual o desde el punto de vista cristiano. ¿Qué son las disciplinas o de dónde vienen? La mayor parte de las disciplinas espirituales o cristianas vienen directamente de parte de Dios. No se les olvide, estamos hablando de las disciplinas, no de los castigos ni de las pruebas. Estamos hablando de las disciplinas y les decía que la mayor parte de las disciplinas espirituales o cristianas vienen directamente de parte de Dios. Algunas disciplinas serán correctivas y otras serán duras, fuertes y otras serán severas, dependiendo del agravio o de la falta que nosotros hayamos cometido. Y ya les voy a explicar por qué estoy diciendo esto. Vuelvo a repetir, algunas disciplinas serán correctivas y otras serán duras, fuertes y otras serán severas, dependiendo el agravio o de la falta que nosotros hayamos cometido dentro de la vida cristiana. No estoy hablando con los que están afuera, sino con los que están adentro, con los que han creído en el Señor. Debemos de recordar que este tipo de disciplinas funcionan solamente en el pueblo cristiano. Es solamente para todos los que han nacido de nuevo. Es para todos aquellos que de repente han caído en sus carnalidades o desórdenes. Y así lo confirma la palabra del Señor. Y quiero que hoy sí leamos Hebreos capítulo 12 del verso 3 en adelante, que literalmente dice la palabra. 12:3 de Hebreos. Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Quiero que vayan entendiendo. Si soportan la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, se refiere a nuestros viejos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Eso es lo que la palabra nos está dando a entender y a conocer sobre las disciplinas cuando vienen de parte de nuestro Dios, cuando nosotros no estamos haciendo bien hechas las cosas. Pero estoy diciéndoles que esto funciona con todos aquellos que de veras han creído en el Señor, para los que han nacido de nuevo. Es con ellos, con ellos que el Señor nos está hablando. Podríamos decir que son medios que Dios utiliza para corregir todos nuestros desórdenes, nuestras carnalidades o nuestra falta de consagración y de fidelidad hacia Él. Y con referencia a las enfermedades hay excepciones, pero muchas veces Dios tiene que utilizarlas para detenernos en nuestros desenfrenos o desórdenes, tirándonos en una cama para que dejemos de pecar y para que allí aprovechemos la oportunidad de reconciliarnos para con Él. Y si Él ve, óiganme bien, quiero repetir esto, y si Él ve que vamos a seguir en nuestras carnalidades otra vez, lo que hace el Señor con muchos de nosotros y con los que ya lo ha hecho es recogernos y llevarnos. Quiero que entiendan esto, porque esta es la palabra que el Señor nos está dando para el pueblo cristiano. Por eso voy a repetir despacio este texto, porque quiero que leamos otras partes ahí en Primera de Samuel y en el libro de Job. Y con referencia a las enfermedades hay excepciones, pero muchas veces Dios tiene que utilizarlas para detenernos en nuestros desenfrenos o desórdenes, tirándonos en una cama para que dejemos de hacer lo malo o para que dejemos de pecar y para que allí aprovechemos la oportunidad de reconciliarnos con Él, porque es de la única manera que Dios ha visualizado en nosotros que tirándonos en una cama, hasta allí vamos a llegar ese desenfreno carnal. Entonces allí los va a tener el Señor a muchos que no queremos entender. Y por eso decía, y si Él ve que vamos a seguir en nuestras carnalidades, lo que hace es recogernos y llevar. Así es como funcionan las disciplinas. Él dice que al que ama, disciplina. Y así estábamos hablando con un muchacho de la familia Vargas, un muchacho que andaba desordenado, conocedor de las cosas de Dios desde niños, y se fue para los Estados Unidos. De repente cayó enfermo, se le habló de la palabra y allí se logró él reconciliar con el Señor y poner en orden todo ese gran desorden que él tenía, porque parecía de que no había Dios para él. Pero gracias al Señor que la familia estuvo preocupada por él
y ahí se reconcilió con el Señor. Solo tuvo quizás una semana de mejoría y después recayó otra vez, como quien dice, Dios le dio un respiro, de repente recayó otra vez con el mismo problema, no sé si fue esta enfermedad de la pandemia, y se lo llevó, porque él conocía de que posiblemente este muchacho iba a seguir en lo mismo. Entonces por eso yo estoy repitiendo este tema, y si él ve que vamos a seguir en nuestras carnalidades, lo que hace el Señor es recogernos y llevarnos. Esto es lo que hace la disciplina de parte de Dios. Y yo quiero reconfirmarlo con algunos textos bíblicos que encontramos primeramente en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2. Si usted tiene ahí un bolígrafo, pues léalo, o subrayelo, o apúntelo. Primer libro de Samuel, en el capítulo 2, la palabra del Señor dice, 2:6. Primer libro de Samuel, capítulo 2:6. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. El Señor empobrece y él enriquece. Abate y él enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Eso es lo que dice la palabra en primer libro de Samuel. Y en el libro de Job, este texto ya algunas veces lo he compartido con ustedes, y posiblemente si lo encuentran lo van a hallar subrayado si ustedes andan siempre con ese crayoncito que les he dicho. Job capítulo 5, verso 17, literalmente dice la palabra: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Aquí está hablando de castigo. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Eso es lo que el Señor está diciendo, porque Él es el que hace la llaga y es Él el que tiene la capacidad de sanarla. Él hiere, se puede herir a cualquiera, y sus manos curan. Esto es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Y si ustedes tienen la paciencia de seguir leyendo lo que la palabra nos dice, lo voy a llevar a Proverbios en el capítulo 2. Ahí casi está repitiendo el mismo texto de Hebreos capítulo 12. Proverbios capítulo 13, capítulo 3, Proverbios, que dice la palabra del verso 11 en adelante. Proverbios 3:11. Oiga lo que dice la palabra: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Dios, ni te fatigues en su corrección, porque el Señor al que ama castiga o disciplina, como el Padre lo hace con el Hijo a quien quiere. Esto es lo que la palabra nos está confirmando sobre el tema de las disciplinas que yo estoy tratando de compartir con ustedes en esta noche, que es bien importante, porque ya les he estado hablando sobre el tema anterior que yo compartí con ustedes, que fue el anterior, los castigos de dónde vienen. Muchas veces vienen literalmente de parte de Dios. Y la primer clase o primer mensaje de esta serie, yo estuve hablando bastante sobre
el otro tema de que todos tenemos que ser probados para ver qué es lo que hay en nuestro corazón, para descubrir el Señor si de veras hay algo bueno allí en nosotros o solamente estamos en apariencia. Esa es otra cosa, pero yo ya la expliqué y espero que ustedes lo hayan entendido. Y quiero que veamos este ejemplo que yo traigo para que vean las disciplinas de las que yo estoy hablando, y yo traigo un ejemplo de uno de los reyes de Israel, de uno de los reyes, pero todos pasaron por disciplina. Saúl fue disciplinado por parte de Dios. David, ese gran siervo de Dios, también fue disciplinado por parte de Dios. Y muchos reyes de Israel, como el hijo de Salomón, Roboán, Abías, Asa, Josafat, y no digamos el perverso, aquel que estábamos hablando de Jorán, quien se casó con Atalía, hija de la Jezabel. Todos esos fueron literalmente casi unos disciplinados y otros castigados por la mano de Dios. En esta noche yo traigo este ejemplo del rey Salomón, cuando éste empezó a ver con indiferencia, óiganme bien, la obra y las cosas de Dios por andar en sus carnalidades. Muchos de ustedes han leído cómo terminó este hombre, que como decimos, si por un pelito Salomón se salvó por las atrocidades que terminó haciendo. Y yo quiero llevarlos a ese texto para que nosotros lo veamos, qué fue lo que pasó con este hombre en primer libro de los Reyes, en el capítulo 11. Quiero que lo leamos. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, y vamos a leer del 4 al 6. Ojalá que tengan ustedes la oportunidad de seguir y ojalá que subrayen estos ejemplos que tenemos, porque es bien importante en la vida ver estas cosas, ¿verdad?, que tienen que suceder y están sucediendo en el pueblo cristiano. Dice primer libro de los Reyes, capítulo 11, 4. Óiganme bien. Y cuando Salomón era ya viejo, oiga, cuando ya era viejo, que se cree, ¿verdad?, que en la vejez debe de haber sabiduría de parte de nosotros, que no necesitamos consejería de nadie, porque nosotros tendríamos que volvernos como consejeros de los demás. Pero mire lo que dice acá: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres, no está diciendo su esposa, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Mire, porque Salomón siguió, dice, mire, a los dioses: Astoret, diosa de los sidonios; a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Mire, todo eso es lo que está diciendo la palabra. Ahora veamos del verso 9 en adelante, porque esos versos atrás solo de ídolos está hablando. Ahora veamos en el verso 9. Y se enojó, dice, el Señor contra Salomón. Y este enojo, no crean ustedes que era un medio enojo. Dice la palabra: y se enojó el Señor contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él, oiga, mas Salomón no, dice, guardó lo que le mandó a decir el Señor. Y dijo Jehová a Salomón, posiblemente en sueños: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino
y lo entregaré a uno de tus siervos. Óigame bien, que fueron las 10 tribus que el Señor le quitó a Salomón, y son las que se encargó Jeroboam de pastorear. De manera que el reinado de Salomón terminó allí, siendo así de esta manera. Y mire, como consecuencia, la palabra dice que le mandaron, o sea, le mandó el Señor estas cosas. Mire lo que dice la palabra allí en el verso 17. Quiero ver, un momentito. En el verso 14. Y Jehová dice, a raíz de las indiferencias del rey Salomón, entonces dice la palabra en el verso 14. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad, edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. El Señor le había dado paz a este hombre. Ahora el Señor estaba encontrando y buscando quien le hiciera la vida imposible a este hombre, porque ya la paz que el Señor le había dado se la quitó. Más adelante dice la palabra, quiero ver el otro verso. En el verso 23 tenemos otra. Dios también dice, levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadadezer, rey de Soba. O sea que este rey de Soba era otro lío, otro problema para Salomón, para que él ya no pudiera vivir en paz. O sea que la paz y la tranquilidad que Salomón tuvo una vez se perdió por las propias carnalidades que este hombre llevó a cabo. Creo, hermanos, que es buen análisis el que yo estoy tratando de compartir con usted. Por lo tanto, debemos de hacer bien hechas las cosas antes que nos puedan venir todas estas disciplinas de parte de Dios. Lo repito, creo que es un buen análisis el que yo estoy tratando de compartir con usted. Por lo tanto, mire, debemos de hacer bien hechas las cosas antes que nos puedan venir todas estas disciplinas que el Señor nos está hablando dentro de la palabra. Si usted se vuelve un indiferente y que nada le gusta de las cosas de Dios, usted anda mal. Así debemos de tenerlo. Cuando un hombre de Dios anda bien, hermanos, todo es de bendición. Todo lo vamos a ver positivamente. Cualquier palabrita que un hermano nos comparta, nosotros la vamos a ver bien porque andamos bien. Pero cuando andamos mal, todo lo vamos a ver torcido y equivocado. Mejor lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de reconciliarnos con el Señor. Mire, yo quiero llevarlos a otros 2 textos bíblicos que son bien importantes, los que yo le quiero compartir a usted. Quiero que busquemos Apocalipsis capítulo 2, 20. Y con eso voy a terminar. Creo que ya llevo como 25 minutos. Entonces vamos a ver esos 2 textos que están en Apocalipsis capítulo 2. Creo que tenemos todavía la oportunidad de seguir leyendo la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 2, 20. Dice la palabra: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, dice, y simboliza a Jezabel, que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero vea bien lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia.
y le he dado tiempo, oiga, en la misericordia de Dios, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero dice, no quiere arrepentirse de su fornicación contra los ídolos. He aquí, oiga lo que dice la palabra, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de sus obras de ella. Y a sus hijos, oiga, lo que viene arrastrando muchas veces una persona con su familia, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Eso es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Ahora termino con Apocalipsis capítulo 3, que la vez pasada compartí también este texto sobre la iglesia de Laodicea. Capítulo 3, 18. Vea lo que el Señor termina diciéndole a una iglesia tibia, que andaba a medias con Dios. Entonces analícelo, porque esto es lo que el Señor viene aplicando en la vida de cada creyente o en la vida de cada iglesia. Mire lo que la palabra del Señor nos está diciendo. 3:18 de Apocalipsis, y subráyelo. Por tanto, está diciendo el Señor a toda esta iglesia, a toda esta congregación, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, o sea, la pureza, la consagración y la fidelidad de la persona, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esas son las palabras de la pura misericordia de Dios. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues sabio, inteligente, entendido, y arrepiéntete por el bien de él. Y termina diciendo ese famoso pasaje que todos lo sabemos de memoria. Y el Señor terminó, mire, abriéndole las puertas y pidiéndole a esta iglesia que le abriera las puertas para que él entrara allí y estar allí en comunión con ellos. Mire cómo termina el Señor diciendo en el verso 20, y he aquí, yo estoy a la puerta. Mire, Señor pidiéndole a estos que le abrieran la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces dice el Señor, entraré a él y cenaré con él. Es la comunión que él quiere tener con la iglesia y él conmigo. Esto es lo que el Señor termina diciendo sobre este tema de las disciplinas. Por eso decía yo que es un buen análisis el que yo estoy tratando de compartir con usted. Por lo tanto, debemos de hacer bien hechas las cosas antes que nos puedan venir todas estas disciplinas, si es que estamos dentro de los planes de Dios. Porque así tiene que funcionar esto. Si usted está dentro de los planes de Dios, porque Dios ha conocido que usted de veras ha creído en Él, Dios lo va a disciplinar. Ahora, para terminar, digo yo esto, pero si usted o cualquiera de todos, ya puede ser en nuestra iglesia o en las demás iglesias, si no está en los planes de Dios,
porque Dios ha visto que su comunión con Él no hay nada y que usted no ha creído en Él, entonces el Señor no va a tratar con usted. Ahí lo va a dejar que haga lo que quiera, que vaya donde usted quiera, que esté donde usted quiere estar. El Señor lo va a dejar que usted haga todo lo que quiera, pero al final se va a perder. Entonces debemos de reconocer esto y de agradecerle a nuestro Dios, que si nosotros andamos mal y de repente viene una disciplina, gloria a Dios. Así debemos de verla, porque el Señor está tratando con nosotros y Él quiere que nosotros arreglemos este problema. Hermanos, espero de que este mensaje haya sido de muchísima bendición para cada uno de todos nosotros. Vamos a orar. Amantísimo Padre y buen Dios, en esta preciosa y bendita noche, nosotros queremos adorarle, nosotros queremos glorificarle y queremos darle las muchas gracias, Señor, porque nosotros sabemos que usted está con nosotros. Muchas gracias por este mensaje que trata de las disciplinas de parte suya, pero nosotros entendemos, Señor, que estas disciplinas van a funcionar en cada uno de todos sus hijos que están, como yo decía, Señor, dentro de sus planes. Cuando nosotros muchas veces, Señor, nos volvemos un poco carnales o nos volvemos un poco indiferentes. Señor, queremos orar por toda nuestra congregación y le suplico una bendición muy grande y especial para todos aquellos hermanos que participaron en este ayuno que llevamos a cabo y en oración que tuvimos hoy toda la mañana hasta las 2 de la tarde. Espero, Señor, una bendición muy especial para todos estos hermanos y hermanas que con un corazón sincero ellos participaron de esta bonita actividad que nosotros llevamos a cabo cada primer domingo de cada mes. Señor, gracias porque usted nos ha bendecido, usted nos ha guardado y nos ha cuidado y nos ha protegido, y así queremos, Señor, que lo siga haciendo. Y si en algo nosotros le hemos ofendido, Señor, le suplico que nos perdone y nos ayude, Señor, para que nosotros podamos hacer las cosas bien hechas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo estamos suplicando. Amén.